Dice Lucas 19:10, refiriéndose a Jesús, que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como acabamos de recordar hace un momento, pues lo hizo a través de su muerte en la cruz. Pero quizás otra obra importante que hizo el Señor al hacerse hombre y venir a este mundo fue enseñarnos con su ejemplo. Enseñarnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos adorar, cómo debemos orar, etcétera, etcétera. Nos vino a salvar y también nos vino a enseñar. Y durante todo el Antiguo Testamento, Dios a través de sus profetas nos muestra su voluntad, lo que Él quiere, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que le adoremos, cómo tenemos que vivir. Pero su pueblo, el pueblo que se suponía tenía que marcar el rumbo, constantemente se equivoca, se desvía. Normalmente desobedece a Dios drásticamente, directamente le da la espalda, se olvidan de Dios, o también adulteran su palabra. Obedece, pero a medias, a su manera. Adoramos a Dios, como pasaba muchas veces con el pueblo de Israel, adoraban a Dios, pero también, pues, oye, tenemos aquí a nuestros Baales, por si acaso, ¿no? Y eso, pues, tristemente pasaba muy a menudo. Y si empezamos a leer la vida de Jesús, si la empiezas a leer en orden, que recordar, como he dicho, aparte de salvarnos, vino a enseñarnos, verás que desde el principio de su ministerio tuvo que lidiar con esto. Encontró mucha oposición. Por un lado, la incredulidad. Incluso sus propios discípulos no acababan de creer en él. Sí que lo aceptaban como profeta, como sacerdote, como rey. Recordad, querían que fuera el rey querían que lo librase de los romanos. Lo aceptaban como enviado de Dios, pero eso de que era Dios, eso de su deidad, ya era más complicado, ya era otra cosa. Y por otro lado, pues los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época, los que habían tergiversado su palabra, que creían que con sus ritos, sus tradiciones, no que se iban a salvar, sino que se merecían la salvación. Al principio del culto, Michael leyó Hebreos capítulo 10, y como bien él dijo, es un capítulo largo y contiene muchas ideas, pero quizás me gustaría que nos quedásemos con una. En aquel capítulo el autor deja bien claro que la ley, las tradiciones no nos salvan. Los sacrificios que hacían los sacerdotes año tras año no quitan los pecados, no solucionan nuestra naturaleza corrompida, no lo solucionan. Pero en cambio, el sacrificio de Cristo sí que soluciona nuestro problema con el pecado, sí que nos da la salvación, sí que es suficiente, no hace falta nada más. Y simplemente en el versículo 26 de Hebreos 10 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia. Y el significado de esto, aparte de, podemos aplicarlo perfectamente a llevar una vida en pecado, no a pecar, sino vivir en pecado continuamente, pues se puede aplicar perfectamente esto. Si aplicamos el contexto del capítulo entero, lo que está diciendo es que si rechazamos, que es lo que hacían los judíos, si rechazamos el sacrificio de Jesús como único medio para alcanzar salvación, ya no queda nada más. Ya no se puede hacer absolutamente nada más. Como dice el texto, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia. Ya no se puede hacer nada más si no aceptamos el sacrificio de Cristo y pensamos que es necesario cumplir la ley, tradiciones, etcétera, etcétera. Y con esto en mente, con esta idea, hermanos, en mente, me gustaría meditar esta mañana en un acontecimiento que ocurrió cuando el Señor empezaba su ministerio, cuando Él iba a comenzar su ministerio. Y si vamos a Juan capítulo 2, los versículos del 13 al 25.
Juan capítulo 2, los versículos del 13 al 25. Dice así: Jesús echa a los mercaderes del templo. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu caza me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús participa activamente de las ceremonias que él mismo, su Padre, había instaurado. Mirad, hermano, antes de nada, quiero aclarar ciertos detalles. En primer lugar, Jesús realiza 2 purificaciones del templo. Como mínimo, 2 que están escritas en los evangelios. La primera, que es la que tomaremos como base para esta mañana, la realiza en Juan capítulo 2. Y la otra la realiza la última semana de su vida, justo después de la entrada triunfal en Jerusalén. Y la encontramos en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Si queréis, luego os doy los versículos. Hay comentaristas que dicen que solo hizo una, pero personalmente me inclino por la idea de que son 2 veces las que el Señor tuvo que limpiar o ordenar el templo, ya que al menos hay 2 cosas distintas. En Juan, Jesús se refiere a la casa de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre casa de comercio. En cambio, en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús se refiere a su casa. Mi casa será llamada casa de oración. Y además denuncia que ya directamente le han hecho una cueva de ladrones. Pero volviendo a Juan, es el primer gran milagro de Jesús sin ser un milagro en sí mismo. El primer milagro de Jesús ocurre en la boda de Caná, todo lo conocemos, de Galilea, en Juan capítulo 2, cuando convierte el agua en vino. Pero su gran aparición ocurre en el templo, donde, como hemos visto, echa a los que vendían animales y a los cambistas, los que cambiaban el dinero, las monedas. ¿Y por qué digo que es un milagro sin serlo? Cualquiera podría haber hecho esto. No es un milagro en sí. No fue un acto sobrenatural. Simplemente puso orden. Lo que pasa es que a nadie le convenía hacer esto, pero más adelante miraremos esto. Y nuestro texto dice que ocurre poco antes de la fiesta de la Pascua de los judíos. Judíos de todas partes acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua, que recordaba cuando Dios los libró de Egipto, y más específicamente la última plaga, cuando el Señor mató a los primogénitos, ¿verdad? Y dice el texto que ellos pintaron los linteles de las puertas con sangre de cordero, apuntando así el sacrificio de Cristo. Y entonces el ángel destructor no pasó por sus casas. Ahora, no vamos a hablar de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, aquí, en su iglesia. Creo que esto es algo que todos ya sabemos. Todos venimos guapos, venimos peinados, limpios, con los móviles en silencio y sabemos el lugar en el que estamos. Incluso las personas que no conocen al Señor tienen un mínimo de respeto por su casa. No sé, una boda, una invitación, un bautizo, etcétera, etcétera. Incluso la gente que no conoce al Señor cuando viene a su casa muestra un mínimo de respeto, un mínimo de temor.
No obstante, es bueno recordar dónde estamos. Es evidente, la casa de Dios. No estamos en un club, una peña, un grupo social. Estamos en su casa y como tal debemos tener una actitud consecuente. Pero así como ya no es necesario hacer sacrificios, holocaustos, la idea es que apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas desde un punto de vista, como dice 1 Corintios 6, 19, que somos templo del Espíritu Santo. Y como tal nos viene muy bien entender por qué hizo lo que hizo el Señor. Quizás tenga que hacer lo mismo en mi vida, no lo sé. Así pues, el bosquejo, hermanos, en primer lugar hablaremos de que no se cumplía el propósito del templo. En segundo lugar hablaremos de Jesús pone orden. Y en tercer lugar, una vez que todo está en su sitio, Jesús enseña y cura en el templo. No se cumplía el propósito del templo. Mirad, la ley ordenaba que se hicieran ciertos sacrificios por los pecados, por ciertas enfermedades, para purificar, etc. Eso lo tenemos en Levítico, capítulo 5, 12 y 14. Y por amor al tiempo no lo voy a leer, podéis leerlo en vuestras casas. Y que cada varón judío adulto pagase un impuesto al templo. Un ejemplo, Lucas 2:24, cuando el Señor fue presentado en el templo, sus padres ofrecieron 2 tórtolas. Eso nos dice Lucas 2:24, entendiéndose que María y José eran de condición humilde, ya que si leéis todos estos capítulos que os he dicho de Levítico, cuando las personas no tenían dinero para un cordero, para un cabrito, pues podían simplemente presentar 2 tórtolas. Y otro ejemplo, en Mateo 17, 24 al 27, cuando los que cobraban el impuesto increpan a Pedro y le dicen, ¿por qué tu maestro no paga el impuesto? Recordemos que finalmente el Señor le dice a Pedro, pues por testimonio de ello, ves, pesca un pez y de su boca sacarás una moneda y paga mi impuesto y tu impuesto. O sea que vemos que esto era algo habitual, había que pagar un impuesto. Ahora, estar vendiendo animales para los sacrificios o que los cambistas, recordemos que judíos de todas partes del imperio venían a Jerusalén y obviamente pues cada uno traería el dinero de su país, de donde viniese, había que cambiarlo por el dinero que aceptaba el templo. Hacer esto no es que fuera malo, es más, era necesario, era práctico. Así como es necesario que trabajemos y que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y trabajemos con nuestras manos, como dice 1 de Tesalonicenses 4:11. Ahora, el problema es hacer esto en el lugar donde se supone que se debía adorar a Dios, el lugar más sagrado en ese momento de la historia, el templo. Aparte, obviamente, de las ganancias excesivas que ganaban tanto los que vendían como los encargados del templo. Pero mirad, los fariseos, y si estudiáis un poco esto, los fariseos y los saduceos no veían problema en esto, ya que esto se realizaba en lo que se conocía como el patio de los gentiles, el lugar hasta donde podían acceder todas aquellas personas que no eran judías o que tenían ciertas enfermedades o ciertas mutilaciones, etc. En otras palabras, estaba justificado. Además no se hacía en el interior mismo del templo, sino en el patio de los gentiles. Claro, los judíos despreciaban a los gentiles. A ellos no les importaba que el mercado de animales, el ruido, la suciedad, las heces, etcétera, ocurriese allí. Los gentiles no importan, los enfermos, los mutilados, no importa que no puedan orar por culpa del ruido o leer. Total, no son de los nuestros. Simplemente unos versículos en Isaías 56 del 1 al 7. Así dice el Señor: preservar el derecho y hacer justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo
Escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para hacer sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los judíos de la época habían corrompido el sentido que tenía el templo. Había un desprecio total por los extranjeros y enfermos. Habían olvidado que ellos también tenían derecho a participar del templo. Y hoy en día, como dije antes, ya no es necesario hacer sacrificios. Es más, ese templo ya ni existe. Ahora todos pueden acceder a la casa de Dios. La salvación es para todos aquellos que acepten el sacrificio de Cristo, como hemos dicho, en una cruz por sus pecados. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Os acordáis del mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Cuando estuvimos estudiando hace, pues no sé, un par de años quizás. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como hicimos en aquel estudio, hace ya bastante tiempo, la conclusión al final era que el Señor estaba fuera de la iglesia, estaba en la puerta, no lo dejaban entrar, lo habían sustituido con sus ritos, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y Él está diciendo, dejadme entrar, si me dejáis entrar os salvaré. Pensaban que lo tenían todo, pero no tenían lo más importante. Lo mismo ocurría con los judíos, que creían que por hacer sus sacrificios, sus holocaustos, serían salvos, aun cuando en sus corazones realmente no obedecían a Dios. Los negocios estaban por encima de su voluntad. Hoy en día hay muchas personas que creen que por cumplir ritos religiosos serán salvos, cuando en sus corazones, en su día a día, el Señor no ocupa el lugar que debiera ocupar. Asisten a una iglesia con regularidad, pero en sus mentes el trabajo, el dinero, sus metas, etcétera, que no es que sea malo, son lo primero. El Señor es una cosa más en sus vidas. Y esto nos lleva a una conclusión. La religión por sí no salva. La religión no salva. A veces hay personas en mi trabajo que me dicen, es que tú eres muy religioso. No me gusta que me digan que soy muy religioso. Yo digo, yo no soy religioso, soy creyente. Porque religioso, es fácil ser religioso. Ahora creyente es otra cosa. Muchos religiosos, pocos creyentes. Y es que no sirve de nada venir a la iglesia, dar nuestros diezmos, incluso predicar, hacer oraciones poéticas. No sirve de nada si el Señor no ocupa la preeminencia en mi vida. Yo puedo engañarlos a todos, pero a Él no. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice nuestro texto, versículo 24, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. No podemos engañar a Dios. Es más, hay un peligro en decir que le amamos, que es nuestro Padre, que es nuestro Rey,
Pero si nuestras palabras no van acompañadas de hechos. Es más, nos puede pasar como al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Se pregunta el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado, cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesar de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y podríamos continuar leyendo. Falta de temor. Falta de temor. El pueblo de Israel había caído en una religiosidad sin Dios. Sin Dios. Creían que simplemente por cumplir los ritos, pues ya está, ya era suficiente. Después ya, pues oye, igual en la semana, pues el Señor no es lo primero, pero eso es igual. Y es que no es que la religión en sí mismo sea mala, todo lo contrario. Orar, trabajar en su obra, etcétera, eso es lo correcto. El problema es actuar como los fariseos, que tanto denunció el Señor. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Los fariseos eran los súper religiosos de la época. El problema es que no hacían lo que decían. Eran dados a juzgar a los demás, en eso sí que eran muy profesionales, señalar los errores, y con el Señor lo hicieron todo su ministerio, porque se veían a sí mismos como superiores a los demás. Somos la crème de la crème. Y como he dicho antes, lo peor era que creían que por sus acciones se merecían la salvación. Cuando Nicodemo se acercó al Señor de noche en Juan capítulo 3 con dudas existenciales, ¿qué le dijo el Señor? Sigue así, vas bien, ánimo. ¿Qué le dijo? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que no se trata de meter miedo esta mañana. Simplemente que nos miremos a cada uno de nosotros y veamos cómo tenemos nuestra casa, nuestro templo. Recordad, somos templo del Espíritu Santo. ¿Está ordenada? ¿Hay desorden? ¿Cómo están mis prioridades en mi vida? Rafael decía hace un par de domingos, examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros a menos que fracacéis en la prueba? Segunda de Corintios 13:5. La idea es entender que cumplir con nuestro deber como creyentes, asistir regularmente a una congregación, diezmar, etcétera, etcétera, es bueno y es importante. Pero, vamos a decirlo así, sirve de poco o es poco genuino si mi adoración es solo cuando estoy aquí. Cuando estoy fuera no hay tiempo. Un ejemplo, siempre decimos orar es fundamental. Orar es fundamental. ¿Os imagináis si mi oración solamente fuese cuando vengo a la iglesia, el viernes y el domingo? ¿Os imagináis? Es como si solamente comience el viernes y el domingo. ¿Os imagináis? ¿Qué pasaría con mi cuerpo? ¿Qué pasaría con mi salud si solo como 2 días a la semana?
El Señor le dijo, hablando con la mujer samaritana, 2 capítulos más adelante, acerca de dónde se debía adorar a Dios. Lo siguiente, Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nuestra adoración a Dios debe ser genuina, no una fachada. Si no, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando hablo del propósito por el cual fuimos creados, ¿a qué me refiero? Podría ser muy amplio, pero simplemente, mirad, el templo se construyó para adorar a Dios, para acercarse a Él. Dice Isaías 43:7, que fuimos creados para gloria de Dios, o sea, para darle gloria. Así que el primer propósito en nuestras vidas es glorificar a Dios, adorar a Dios. Y otro propósito, siguiendo la idea del templo, es que mostremos a Dios en nuestras vidas, que seamos un reflejo de Él, que así como en aquella época la gente venía al templo, porque ahí se suponía que estaba Dios, la idea es que a través de nuestro testimonio, la gente que nos rodea pueda encontrar al Señor. Ese es otro propósito, entre muchos más. Ahora, así como en el templo, no se estaba cumpliendo esto, o se cumplía de pena, en mi vida, si no hay orden, prioridades correctas, hay mucho ruido, distracciones, etcétera, no estaré cumpliendo el cometido por el cual fui creado, por el cual el Señor me salvó. Y esto nos lleva al segundo punto. El Señor pone orden. El Señor pone orden. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El Señor pone orden en su casa. Ordena las prioridades, restablece la adoración correcta. Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Y es que no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Cuando se trata de Él, no todo vale. No todo vale. Os voy a poner un ejemplo. Voy a aprovechar que mis hijas no están aquí. Cuando yo intento orar con mis hijas, les leo la palabra, tengo un problema. Y es que me cuesta muchísimo que se concentren. Cuando les digo, chicas, 15 minutos, 20 minutos, vamos a orar, vamos a leer un pasaje, pues me escuchan, pero están con un juguetito, están haciendo otra cosa, se ponen a hablar entre ellas, y me es muy difícil hacerles entender de que, chicas, ahora este es el momento del Señor. Luego es el momento de jugar, luego será el momento de que habléis, luego será el momento de etcétera, etcétera, etcétera. Pero este pequeño momento, además siempre les digo, es un momento muy pequeño. ¿Qué son 15 minutos? ¿Qué son 20 minutos? Pues que sea de calidad. Este momento es solamente para el Señor. Todas las cosas pueden esperar. Ahora estamos por lo que estamos. El templo se había convertido en un verdadero mercado, una casa de cambio. Y por último, el sitio en el que se adora a Dios. La enseñanza pues es fácil. ¿Es el Señor, la adoración a Él en mi vida, lo primero? ¿Es como debiera ser? O como en este caso, pues, por ejemplo, los negocios van por delante. Y es que, hermanos, la actitud de Cristo al echar a todos nos habla un poco de su carácter. El celo por tu caza me consume. Y no pretendo hablar del carácter de Cristo, para eso haría falta mucho estudio, muchas predicaciones. Simplemente, ciñéndome al texto, hablar una parte de su carácter. Y lo que veo aquí es que el Señor no tolera la hipocresía, la falsedad, la complicidad con el pecado. Como dije antes, el Señor Jesús tuvo desde el principio una lucha fuerte con los fariseos.
porque aparentaban una cosa que no eran. Hablaban de justicia, de Dios, etcétera, pero en sus corazones no amaban a Dios. No había temor de Dios en ellos. Y aparentemente aquí vemos a Jesús enfurecido, perdiendo los papeles. Y con total seguridad a los vendedores, a los cambistas, seguro que no les hizo ninguna gracia que los echase del templo. Pero lo que el Señor hizo es un acto de amor y de dominio propio. ¿Qué harías tú si vuelves a tu casa ahora y te la encuentras llena de gente vendiendo, etcétera, etcétera? Pero bueno, dice el Salmo 103:8, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y podéis estar pensando, bueno, pues aquí es un poco contradictorio lo que estás diciendo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años, desde los 12, estuvo viendo esto el Señor? Año tras año. Y digo desde los 12 porque a partir de esa edad nos dice las Escrituras que estaba continuamente en el templo. ¿Cuántos años estaría año tras año viendo cómo se profanaba su casa? Segundo, Él tiene toda la autoridad de hacer esto. Recordemos, es ese profeta, sacerdote, rey. El Señor tenía toda la autoridad para hacerlo. Y por último, simplemente, como dice el texto, Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe que aunque les hable, les explique, ellos no iban a soltar una fuente de ganancia de dinero tan fácil. No iban a hacerlo. No iban a cambiar. No lo iban a dejar. Es más, 3 años después, cuando el Señor, la última semana, cuando entra en Jerusalén, tiene que volver a hacer esto. Tiene que volver a echarlos. O sea que vemos que no iban a cambiar. Y es que cuántas veces el Señor en mi propia vida me ha hablado a través de su palabra, devocionales, predicaciones, un hermano. Y yo R que R. Él me dice por ahí y yo no. Yo sigo por mi camino. Pues gracias al Señor que me ama como un hijo suyo, más de una ocasión, pues me ha zarandeado para que reaccione. ¿Os acordáis de la Odisea? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos capítulo 12, del 5 al 13. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Alguien les podría haber leído esto a los vendedores y a los cambistas. Pero ¿qué pasa cuando la palabra no es suficiente? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Le dijeron los judíos. Los judíos, los fariseos, al ver que el Señor echaba a los cambistas y vendedores de animales y ante las palabras de Jesús, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio, como saben que tiene razón y que no pueden rebatirle, porque es que no le pueden rebatir,
Lo único que les queda por hacer es poner en duda su autoridad. Y esto no sería la primera vez. Pasará durante todo el ministerio del Señor. Siempre van a ser lo mismo, van a poner en duda su autoridad. Y esto es una fotografía de nuestra sociedad actual, cuando la palabra no es suficiente o no tiene autoridad sobre el pensamiento de hoy. Digo esto porque lamentablemente esto es algo que siempre ha sido así. Hablas con las personas, les dices que se tienen que arrepentir, que el Señor los ama, que tienen que entregar sus vidas a Él, que Él ha venido para salvarlos, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. Quieren más, quieren ver cosas sobrenaturales para creer. Convénceme. Pues el problema es que no hay más. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios. No podemos ni debemos agregar nada al mensaje del Evangelio. Lo que debemos hacer es predicar. Y los que escuchan, como dice la palabra, para los que creen será salvación. Y para los que no creen será perdición. Es así. Pero bueno, el Señor accede a responder, a tratar de razonar con los fariseos, con los judíos. Pero no sirvió de nada. Versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, o sea, ellos entienden que está bien, vale, has hecho lo que es correcto. ¿Qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Mirad, hermanos, lo que ocurría en el templo era un reflejo de sus vidas, espiritualmente hablando. Y eso me da una enseñanza. Cuando en mi vida, sobre todo espiritual, no hay orden, es muy difícil escuchar la voz de Dios. No es que el Señor no me hable, sino que no estoy capacitado para oírle. Los judíos no entendían lo que el Señor les decía. No lo entendieron. Y es que ellos no querían escuchar, solo querían ver cosas milagrosas. Y aquí vemos otra cualidad más del carácter de Cristo. El Señor no accede a caprichos humanos. Él no tiene por qué demostrarte que es Dios, que tiene poder, etcétera. Como acabo de decir, toda su revelación está en su palabra. Ahí está todo. No lo voy a leer, léelo en vuestras casas, hermanos, pero Mateo 16, del 1 al 4, hay una advertencia para todos aquellos que piden cosas milagrosas para creer. La generación perversa que demanda señal, dice en la Biblia que tengo yo. Pero no todo está perdido. Así como en la parábola del sembrador hay semillas que sí que caen en buena tierra y dan fruto, dice el texto en el versículo 22 que los discípulos más tarde, porque en ese momento tampoco lo entendieron, cuando resucitó de los muertos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Así lo dice el texto. Qué importante es la palabra en nuestras vidas. Aunque muchas veces parezca que lo que dice no va conmigo, tarde o temprano enfrentaremos situaciones en las cuales esa palabra, ese versículo que no nos decía nada, cobra sentido. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto. A todos nos ha pasado esto. Incluso esta mañana muchos podéis decir, bueno, sí, pero lo que estás diciendo ahora, Pablo, pues quizás, quién sabe. A lo mejor en algún momento de tu vida tendrás que poner orden y dirás, ostras, pues sí. Pero por último, hermanos, una vez que todo está en su sitio, una vez que el Señor los ha echado los cambistas, ha puesto orden, básicamente ha puesto orden en el templo. Ahora sí, el Señor enseña y cura en el templo. Ahora puede enseñar y sanar. Ya no hay ruido, ya no hay distracciones, ganancias deshonestas, etcétera. Ahora ya puede comenzar su ministerio. Recordad, esto lo hizo cuando el Señor comenzaba su ministerio. Fue de las primeras cosas que hizo antes de empezar su ministerio. Enseñar para salvación y sanar.
No está en nuestro texto, pero hay infinidad, yo lo aseguro, hay infinidad de textos que muestran a Jesús enseñando y curando en el templo. Solamente 3, Lucas 19, 47 y el 21 nos dice que enseñaba diariamente en el templo. Y Juan 8, 1 al 2. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Mateo 21, 14. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Y podría leer más versículos. El Señor tuvo mucha actividad en el templo, pero primero tuvo que poner orden. Ahora ya puede enseñar y curar. Y durante todo el mensaje he tratado de resaltar el símil que hay entre el templo, que recordemos ya no existe, ya no es necesario los sacrificios, los holocaustos, el símil que hay entre el templo y nosotros mismos como templos del Espíritu Santo, como piedras vivas, también dice la Escritura. Ahora más que nunca esto cobra sentido. Puedo pasarme la vida entera viniendo a la iglesia, pero si el Señor no ocupa el lugar que debe dentro de mí, en mi vida, si simplemente soy una persona religiosa, el Señor difícilmente podrá trabajar en mí. Para que el Señor me hable, me enseñe, sane mis dolencias, lo primero que debo hacer es poner orden en mi vida. Ordenar mis prioridades, adorar de manera correcta a Dios, sin hipocresía, dando preeminencia al Señor, por encima de mi trabajo, de mis sueños y mi vida. Y otra vez, como dije ante un símil, el Señor hizo esto cuando comenzó su ministerio. 3 años después, la última semana antes de su sacrificio, tuvo que volver a hacerlo. Tuvo que volver a poner orden. Esto también es un símil para nosotros. Puede que tú me digas, yo tengo mi vida ordenada, pero como somos, muchas veces quizás tenemos que volver a poner orden, porque es muy fácil desviarse. Una pregunta típica, sobre todo en la juventud, aunque muchas veces a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Se han escrito hasta libros. ¿O cómo puedo escuchar su voz? Obviamente la respuesta es su palabra, como ya he dicho. Pero para entenderla, para captar su esencia, se requiere dedicación, tiempo, silencio, nada de distracciones. Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué la puerta cerrada? Para que nadie me moleste. Para que nadie me moleste. Para que nada me distraiga. La idea es desconectar del mundo por un ratito, de mis preocupaciones, etcétera, y centrarme exclusivamente en el Señor. Esto no significa que cuando uno va conduciendo escucha música cristiana, no estoy hablando de eso. Yo puedo estar trabajando y estar escuchando una predicación, se puede hacer perfectamente, pero no estoy hablando de eso. Aquí el Señor habla acerca de cuando oramos. Pero para leer su palabra, pues lo mismo. Recordemos el carácter del Señor. Él puso orden, restableció la adoración correcta. ¿Cómo se tenía que hacer de manera correcta? No puedo adorar a Dios de cualquier manera, ni Él habla de cualquier manera. Jesús dijo, y para acabar, hermanos, acerca del Espíritu Santo en Juan 14, 26, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho, Él os las va a recordar. Y es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Como he dicho, somos templo. Nos ayuda a entender su palabra, a orar, nos advierte, etcétera, etcétera. Leer en vuestras casas Efesios capítulo 4. Qué fácil es contristar al Espíritu Santo. Y lo hacemos muchas veces. Y eso trae consecuencias. Por eso es importante tener claras nuestras prioridades. Que en nuestra vida haya orden. Que nuestra vida espiritual ocupe el lugar que debe ocupar en cada uno de nosotros. Así como vender animales y cambiar las monedas era necesario, nadie dice que no, como también es necesario que trabajemos, que estudiemos, que nos ocupemos de nuestra vida en general, hagamos esto donde y cuando toca. No es casualidad, como dije hace un rato, que una de las primeras cosas que hiciese el Señor al comenzar su ministerio fuese poner orden en su casa.
Y esto nos deja la enseñanza, hermanos. Miremos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra caza, cómo está nuestra adoración. El Señor quiere estar con nosotros, enseñarnos, ayudarnos, como hizo Jesús. Que la religión no sustituya la comunión. Esa sería la idea. Ni los afanes de esta vida nos priven de la bendición de estar con nuestro Señor. Que Dios los bendiga.